Recientemente visité la ciudad de Cambridge, en Massachusetts, donde Larry Summers es profesor en la Universidad de Harvard. Allí tuve una conversación con él sobre el estado de la economía mundial. ¿Cuáles son los grandes retos que se vienen encima? ¿Qué deben hacer los países para enfrentarlos? Una discusión muy interesante que tiene consecuencias para todos nosotros. Mire, ¿qué es estancamiento secular? Secular stagnation is the idea that El estancamiento secular es la idea de que las economías modernas están ahorrando mucho más de lo que invierten, lo cual frena el crecimiento económico, resulta en intereses muy bajos y conduce a la caída de los precios, y puede crear burbujas financieras. El problema es mantener alta la demanda para lograr prosperidad de manera sostenible. in a financially sustainable way. ¿Y por qué no hay inversión? ¿Por qué no invierte la gente? Because they don't see profitable opportunities. Porque no hay oportunidades de inversión que sean rentables. Supongamos, por ejemplo, que usted tiene un hotel con una ocupación de solo el 50%. No importa cuán baja sea la tasa de interés o cuán laxo sea el ambiente regulatorio en ese momento, no valdría la pena ampliar su hotel hasta que no exista demanda. We're not really going to be in a position to move forward. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué no dentro de 10 años o hace 10 años? ¿Por qué está pasando eso ahora? Variety of things. More Hay varias razones. Una mayor desigualdad lleva a más ahorro porque los ricos ahorran más. Hay también una mayor presión demográfica dado el envejecimiento de la fuerza laboral. Estamos en un mundo en el que la compañía hotelera más grande no es dueña de ninguna propiedad. El comerciante más grande no tiene tiendas y la empresa de transporte más grande no es dueña de ningún vehículo. Es un mundo muy diferente, una economía más individualizada y fragmentada. Y esto significa que la probabilidad de que los ahorros lleven a una mejor inversión no es tan alta como lo fue antes. doesn't translate into more investment in the same reliable way it once did. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál debe ser la reacción de los gobiernos ante esto que usted describe? There's no single answer. No hay una sola respuesta, pero yo opino que lo crucial es aumentar la inversión pública para compensar el déficit de la inversión privada. Creo que esto es importantísimo a lo largo y ancho de las Américas y sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York es una vergüenza nacional. También lo es que el sistema de tráfico aéreo utilice tecnología obsoleta. En momentos como este, cuando las tasas de interés son muy bajas, el desempleo es muy alto y el costo de las materias primas es muy bajo. La inversión pública debe ser alta. Es inaceptable, por ejemplo, que el año pasado la inversión federal neta en infraestructura fue negativa. Llegó a su punto más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. It was lower than it's been any time since the Second World War. Ken Rogoff, otro destacado economista, tiene esto que decir acerca de su planteamiento. Mire, Un aumento permanente y mal diseñado del gasto fiscal podría terminar creando la enfermedad que busca curar. ¿qué cree usted de esto? Ken's right that Kenneth tiene razón en cierta medida. Es cierto que los programas de inversión pública mal diseñados no tienen resultados positivos. Estos programas deben ser diseñados racionalmente y satisfacer una variedad de criterios económicos. Ahora bien, sí creo que Kenneth se extralimita un poco en su argumento. A fines de la década de 1930, Estados Unidos se encontraba en medio de la Gran Depresión y no estaba claro si lograría salir adelante. Pero invertir en la Segunda Guerra Mundial sacó a la economía estadounidense de la depresión. Y se trataba de inversión en tanques y armamentos, en cosas que contribuían muy poco a la productividad de la economía doméstica. Claro que habría sido mucho mejor invertir en proyectos de infraestructura, pero incluso los proyectos de inversión pública que no son tan bien diseñados generan demanda y empujan la economía hacia adelante. would generate demand and push the economy forward. Una fuente importante de preocupación es China, por supuesto. China ha dejado de crecer a esas tasas. La economía de China se expandía mucho, ahora está creciendo menos. La gente se pregunta, ¿es simplemente esto un periodo de disminución de la actividad económica o esto es que se descarriló la economía china? I don't know. I think that growth in China. No sé, es muy probable que el crecimiento económico de China sea mucho más lento en el futuro. China se enfrenta a un conjunto de problemas importantes, una fuerza laboral cada vez más vieja, una situación donde la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas ya ha dejado de generar dividendos positivos, un exceso de producción y una falta de demanda para los bienes de consumo. Además, estamos hablando de un sistema político cuya legitimidad se basa en el éxito económico y de un sistema económico que ha derivado parte de su fuerza de la hegemonía y la continuidad política. Así que creo que hoy nos enfrentamos a un periodo mucho más incierto con respecto al crecimiento económico chino.
Y si China se topa con más dificultades económicas, seguramente también tendrá que enfrentar un periodo de incertidumbre política. Pero creo que sería un grave error no reconocer los grandes logros de los chinos y de su sistema económico durante los pasados 30 años. El crecimiento económico chino ha beneficiado a más gente que nunca en la historia de la humanidad. For more people than any time in human history. Y para ilustrar el extraordinario crecimiento de China, usted ha usado un dato extraordinario. En China se usó más concreto entre el 2010 y el 2013 que en todo el siglo XX, en todos los Estados Unidos. Eso es una cantidad enorme de cemento, de concreto, utilizado en obras civiles, ¿no? That's right. A lo largo del siglo XX, así es. En solo 3 años, China ha construido más que los Estados Unidos durante un siglo entero. Eso demuestra un cierto dinamismo. Pero también significa que han construido muchísima infraestructura y que ya no podrán seguir creciendo al mismo ritmo. Así que la pregunta es, ¿cuán difícil será ajustarse a un modelo económico diferente? To a very different economic model will be. Y por supuesto que otro debate importante en el mundo tiene que ver con desigualdad. ¿Por qué está aumentando y cuáles son las causas de la desigualdad? ¿Qué piensa usted de eso? Somebody said that before long a company Alguien dijo que en poco tiempo las empresas solo necesitarán 2 empleados, un presidente ejecutivo y un jefe de tecnología de información. El resto lo harán muchos contratistas independientes y trabajadores temporales. Es un mundo que es muy bueno para los ejecutivos, pero mucho más problemático para los trabajadores. Creo que la combinación de la tecnología y la globalización han aumentado los beneficios para los líderes, los inventores y los empresarios, pero han llevado a muchas personas a sentirse amenazadas porque su trabajo se vuelve cada vez más fácil de reemplazar, ya sea a través de la subcontratación en países más pobres, donde la mano de obra es más barata, o por las nuevas tecnologías. Y esa combinación tiene resultados negativos para la gran mayoría y beneficia a solo unos pocos. pressure on the economic rewards to a few people. Pero en muchos países en desarrollo la desigualdad no es producto de la tecnología, de la globalización, nada de eso, es producto de la corrupción. Moises, you've been a terrific writer about Moisés, usted ha escrito muy bien sobre el tema de la corrupción. Si nos fijamos en cómo se financian las campañas políticas en los Estados Unidos, no hay duda alguna de que también hay corrupción en los Estados Unidos y de que ciertamente hay un pequeño grupo de empresarios que ha logrado asociarse con el gobierno para conseguir lo que quieren y ahora gozan de privilegios. Así que la corrupción es un aspecto importante de la desigualdad y cualquier solución que busque abordar el problema seriamente tendrá que hacerle frente. En general, queremos más competencia y menos concentración de poder, y cuando las empresas tienen monopolios, queremos que sea porque son los mejores productores en un mercado determinado, y no porque el gobierno lo facilitó. rather than because they were given it by the government. Usted también ha escrito sobre el efecto de la política en los Estados Unidos sobre la disminución del liderazgo de ese país en el mundo. Look, in the United States, probably in any Hoy no existe consenso sobre algunas ideas básicas en los 2 partidos de Estados Unidos, y el problema es que abordar los asuntos de mayor importancia como los retos globales y económicos se vuelve muy difícil así. Por un lado están los demócratas, que casi nunca apoyan ningún tratado de comercio, y por el otro están los republicanos, que casi nunca apoyan la participación de los Estados Unidos en organizaciones internacionales. Pero sin tratados de comercio y sin participar en organizaciones internacionales, es muy difícil que Estados Unidos, la mayor economía del mundo, pueda fomentar y sostener un sistema económico global que funcione bien. a functioning global system. Y finalmente América Latina. ¿Cómo ve usted América Latina en esta próxima etapa, esta década en la cual el mundo va a estar pasando por una actividad económica disminuida, donde las aguas económicas van a ser muy turbulentas? ¿Cómo navega América Latina por esta turbulencia económica? Latin America is América Latina no está con frecuencia en el radar de Estados Unidos. No representa fuerte competencia a nuestras grandes empresas y afortunadamente no es una amenaza para nuestra seguridad nacional. Con algunas excepciones, no tiene mayor efecto en la vida de la mayoría de los estadounidenses. Viendo a América Latina de lejos, creo que su reto inmediato será la caída de los precios de las materias primas. En los próximos años veremos menos inversión extranjera en la región, especialmente de parte de China. América Latina tiene un reto fundamental, al ser una región de ingresos medios, que representa la clase media global. Los latinoamericanos y sus gobiernos no buscan competir con China, Camboya, Vietnam o la India en términos de costos laborales, pero en la mayoría de los casos tampoco tienen la capacidad para competir con Silicon Valley en términos de innovación, creatividad y emprendimiento. Así que América Latina está de cierto modo atrapada entre estas 2 fuerzas y lograr salir será un reto importante para los gobiernos de la región. middle, and that's going to be an important challenge for Latin American governments.
Larry Summers es uno de los economistas más respetados del mundo y más influyentes del mundo. Muchas gracias, Larry.